Buenas noches. Vamos a continuar con el tema, pues es la tierra. Vamos a hablar cómo el cristiano tiene que enfrentarse al enemigo. Ya vimos ahí en Efesios capítulo 6, en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego ya el verso 12, Efesios 6:12, estamos leyendo. Ya el verso 12 nos habla y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, ya estamos hablando de una batalla, ya estamos hablando de que tenemos un enemigo. Para poder pelear, pues se supone que tenemos que pelear contra alguien, ¿está de acuerdo? El problema es que luego a veces como nos confundimos, pensamos que el enemigo es nuestra familia, ¿verdad? Y los pleitos no terminan ni nada, ¿no? Entonces, es esa parte. Vaya conmigo al Salmo 110, por favor. Póngale ahí una marca en el Efesios 6:12, vamos a regresar ahí. Yo le dije Salmo 110 en el verso 2. Salmo 110 verso 2 dice, Jehová enviará, 110 verso 2, a ver, en medio de tus enemigos, sí dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Fíjese, en otra versión dice, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. O sea, y luego dice, domina en medio de tus enemigos. O sea, la Biblia siempre nos ha hablado y nunca nos ha escondido que tenemos enemigos. El enemigo principal ya sabe quién es, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para la batalla. Por eso, una iglesia agresiva confrontará a un reino que es espiritual. Una iglesia agresiva confrontará a un reino que es espiritual. Y la palabra para la iglesia es levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Este es el llamado para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que levantar? Bueno, qué bueno que lo entienda, porque sí necesitamos estar preparados para la batalla, que cada día, esto es diario, ¿está de acuerdo? Esta no es cada fin de año, cada año bisiesto, no, esto es diario, esta batalla, ¿no? El reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad. Por eso Efesios 6:12 dice, ya lo leímos, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero ahí luego aparecen algunos grupos que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere esto? Mire, que muchas veces nosotros pensamos que el enemigo es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el vecino. No. La misma Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, nos está diciendo, la lucha no es contra las personas. No es contra las personas, entiéndanlo. La lucha es contra principados, como dice ahí, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. Se oye como muy fantástico, como muy ficticio, como si estuviéramos hablando de algo como esotérico, ¿verdad? Así, algo como que no es real. Y precisamente este tipo de cosas hacen que muchos cristianos no crean en la batalla espiritual. No creen. O sea, pues cuando decimos, ay, ¿cómo es ese rollo que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Pues cuando escuchamos eso, como que nos vamos a otro lado.
y decimos, ¿cómo está este rollo, no? O sea, pero ese es el punto que tenemos que estar bien convencidos, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ¿qué significa que no luchamos contra carne y sangre? Bueno, en Efesios 6:12 el apóstol Pablo presenta a los cristianos de Éfeso la realidad de la guerra espiritual en la vida cristiana. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso es lo que dice, estoy leyendo otra versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y antes de hablar de la armadura que los cristianos deben de llevar en combate y de sus armas de guerra, Pablo resalta que la batalla es espiritual, no física. No luchamos contra sangre y carne significa que no nos estamos enfrentando a un enemigo físico, sino a un espiritual. Mire, el diablo le pone nombre y figura. Cuando están peleando el esposo y la esposa ahí, se están ofendiendo y todo eso, y pues no, tu enemigo no es tu esposo, es el diablo que está ahora sí está tomando, o sea, alguno de los dos o los dos están dejándose llevar por lo que el enemigo quiere hacer, dividir a ese matrimonio, destruir a esa familia. Entonces la lucha no es por ahí, la lucha es en el mundo invisible. A ver, ¿cuántos de ustedes ven a Dios? Pues no lo vemos, ¿sí o no? Pero creemos y oramos y hablamos con Él y nos sentimos que no le estamos hablando al aire. Sabemos que alguien nos está escuchando, ¿sí o no? Tenemos esa certeza, seguridad de que Dios escucha. Cuando usted llega, no sé a qué horas tenga su tiempo de oración, pero si usted en la mañana o en la noche ahí llega y se pone a orar y se pone a platicar con el Señor, tiene esa certeza, tiene esa seguridad de que Dios le está escuchando. Bueno, es lo mismo que sucede con el reino también espiritual en el sentido del enemigo. O sea, ahí andan en el aire, en el espacio, los enemigos que el diablo utiliza. Mire, la guerra cristiana consiste en una estrategia espiritual que se libra con armas sobrenaturales contra un enemigo invisible. La oposición es real, pero no visible a simple vista. Bajo la superficie se libra una batalla espiritual invisible y no libramos esta guerra con armas tangibles como pistolas y municiones, ni con defensas corporales, ni como patadas y puñetazos, sino vistiendo diariamente toda la armadura de Dios, orando siempre, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y permaneciendo alerta. Vea lo que dice Efesios capítulo 13. Regrese conmigo a Efesios 6:13. Dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando de vez en cuando con toda oración y súplica. Bueno, qué bueno que lo está leyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Entonces, de eso nos habla, ¿no? Entonces, si no luchamos contra sangre y carne, ¿con quién luchamos y quiénes son nuestros enemigos espirituales? Pablo nombró a estos oponentes como el diablo y sus artimañas, los gobernantes,
las autoridades y los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice Efesios 6:12. Su descripción parece indicar una jerarquía de seres malignos que cumplen las órdenes de Satanás para oponerse a la voluntad de Dios en la tierra. Sí, así es. Y de esa forma es, de ese tipo, ¿no? Yo le estaba, ahorita estoy dando la familia cristiana y estábamos hablando de cómo cuando no hay obediencia en la familia va a la destrucción, hablando de todo, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo comenzó todo, no? En la plática desde que inició el ciclo de la vida en los principios con Adán y Eva. Vemos ahí desde el capítulo 3, desde el verso 1, ¿verdad? Cuando Dios manda a Adán y Eva que no comerán del árbol, del todo el huerto podrán comer, menos del árbol, el árbol prohibido, ¿no? Entonces, y comienza la guerra espiritual, comienza la serpiente que siempre está y va a estar siempre en contra de Dios. Entonces comienza diciéndole, con que Dios les dijo, ¿verdad? Que no comeréis, y le da sus argumentos y le dice, no, es que mira, es que si comes, se te van a abrir los ojos del bien y el mal y vas a ser como Dios. Entonces, desde entonces comienza la guerra espiritual. O sea, ¿qué sucedió? Bueno, se descuidó. Ahí Eva se descuidó, no traía la armadura espiritual, llegó la serpiente, comenzó a platicar y pues le engañó y cayó en la trampa. Entonces toda la vida toda la vida ha existido la guerra espiritual. Y creo que ahora en estos tiempos es cuando más todavía, ¿no? Y comienza a seducir y comienza como dice en Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los deseos de este mundo, los deseos de la vanagloria de la vida y todo ese tipo de cosas. Y todo comienza por ahí. Entonces es una batalla espiritual. Entonces, por eso dice, si no luchamos contra sangre y carne, ¿con quién luchamos y quiénes son nuestros enemigos espirituales? Bueno, pues el enemigo, o sea, Satanás y sus artimañas, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro también advirtió a los creyentes que permanecieran vigilantes contra el diablo, ¿se acuerdan? Dice, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente, buscando para oponerse, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Dice, pero buscando a quien devorar, pero dice Pedro, resístanlo, ¿en qué? En la fe. En la fe. Entonces el apóstol, estos vienen en 1 Pedro 5, 8 y 9, ¿no? Lo que le estaba comentando ahorita del enemigo, ¿no? 1 Pedro 5, 8 y 9. Entonces la Biblia llama al diablo o Satanás el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo y el acusador de los creyentes. Este es nuestro enemigo, así es sencillo. El príncipe de este mundo, ahí lo dice en Juan 12:31, ¿no? No lo busque, solamente le doy la referencia. Príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, verso 2. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Y el acusador de los creyentes, Apocalipsis 12:10. Pablo dice que en nuestra lucha contra este enemigo debemos estar al tanto de sus tácticas. Vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, 2:11. 2 Corintios 2:11. Dice, fíjese lo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Ahí en Efesios 6, no lo busquen, en Efesios 6, 11 y 12, Pablo menciona 3 rasgos principales de las fuerzas espirituales de Satanás. Primero, dice que son poderosas,
O sea, tienen autoridad para gobernar en este mundo. Segundo, son malvadas. Estos enemigos espirituales malvados utilizan su poder para causar destrucción. Están asociados con la oscuridad y no con la luz, con la maldad y no con el bien. Y tercero, son astutos, saben cómo tramar y elaborar estrategias. Son tan hábiles en el engaño que a veces se disfrazan de ángeles de luz. Ahí mismo, en 2 Corintios 11, verso 14. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. O de lobos con piel de cordero, ¿no? Como dice Mateo 7:15. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con nuestra debilidad humana, esperar enfrentarnos a enemigos tan fuertes y astutos? ¿Sí? Entonces, repito, ¿cómo podemos nosotros, con nuestra debilidad humana, esperar enfrentarnos a enemigos tan fuertes y astutos? La fuerza bruta, fíjese bien, la fuerza bruta no ganará la batalla. Humanamente hablando, la victoria es imposible. En nuestra lucha contra el diablo y sus fuerzas intrigantes, Pablo dice que debemos fortalecernos en el Señor y ¿en qué? En el poder de su fuerza. Nuestra tarea es apartarnos y dejar que Dios pelee la batalla por nosotros, y solo entonces tendremos la certeza de ganar. Por nosotros no podemos. Por eso mucha gente, ¿verdad? Es que no. Por ejemplo, una persona, mire, yo lo dije mucho tiempo, lo he platicado y lo dije mucho tiempo. A mí la gente me decía, no, tú eres un alcohólico, tú esto está, y el alcohol y esto. Y yo les decía, a la hora que quiera, yo lo puedo dejar. ¿Cuántos de aquí fueron alcohólicos y dijeron lo mismo? Decíamos eso, ¿ok? Nos sentíamos bien seguros. No, yo acabo de platicar hace poco con una persona que anda en drogas. Y le digo, es que sabes que eso te va a arruinar la vida. Me dijo, Toño, así como me ves, a la hora que quiera yo la puedo dejar la droga. Le dije, eso es precisamente el engaño del enemigo. Esa es una forma de guerra espiritual. Es el engaño del enemigo. Te está engañando el enemigo. Tú necesitas la ayuda de Dios en tu vida para dejar ese estilo de vida. Te lo digo por experiencia. Hasta que yo no fui con el Señor y le dije, Señor, no sé. A mí no me gusta la vida que llevo. No sé cómo salir de esto. Si es verdad lo que la gente me ha dicho, que tú me puedes ayudar, ayúdame. Necesito tu ayuda. Le dije, y solamente así pude salir adelante. Le dije, yo juré, iba al templo y juraba, iba a los grupos de alcohólicos y me terapiaban. Nunca pude hacer nada porque era mi lucha, era mi guerra contra el enemigo, era mi guerra y yo no pude hacer nada. ¿Qué necesitaba? Hacerme a un lado y dejar que Dios peleara mi batalla. ¿Se acuerda que hay hasta un canto que dice, si mantengo mi paz, ¿qué? Él pelea mi batalla. Entonces, esa es la guerra espiritual. Mire, a lo mejor usted se está imaginando una guerra ahí de que tiene que, va a andar ahí en las tinieblas, ¿verdad? Y va a ir a comprar una arma como esa de la película de los cazafantasmas, ¿no? Que va a traer ahí para llenar a todos los monstruos de echarles de ese verde o que se pinten de verde o todo eso. No, hermano, espérenme, la guerra espiritual la tenemos todos los días, en cualquier momento, en los más mínimos detalles. Ahí está, de verdad, ahí está. Entonces, eso es por eso, y a veces Pablo dice bien claro, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Por nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Entendamos esa parte. Por eso necesitamos estar sometidos a la voluntad de Dios. Yo lo digo y lo dije muchas veces. El alcoholismo era tan fuerte, era más fuerte que mi voluntad. Por eso no podía yo salir de donde estaba. Pero nunca fue.
nunca el alcohol fue ni será más fuerte que la voluntad de Dios. Entonces, por eso debemos de someternos. Por eso dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El ataque espiritual lo tenemos todos los días, en todo momento, y olvídese, no va a andar peleando ahí con el, ¿cómo se llama? La película esa que voltea la cabeza, ¿cómo se llama? ¿El qué? El exorcista, ándele, porque muchos se piensan que va a ser ahí y que vas a entrar a tu cuarto y va a estar una muchacha en la cama ahí y que te va a voltear la cabeza como 20 veces, ¿verdad? Y que vas a tener que estar ahí, sacar tu cruz y te reprendo y no, espéreme. Eso no es cierto, así no es como el enemigo trabaja. No es así. Es, por ejemplo, a la hora de que, por ejemplo, llegas a tu casa o tienes un hijo con problemas, ¿verdad? Y hay un problema ahí de carácter entre el papá y el hijo y el pleito y todo eso. Pues el enemigo, ahí comienza, es una guerra espiritual. Repito, la lucha no es contra sangre y carne. El problema no es tu hijo. O tu hijo está metido en drogas y ya te tiene harto y lo quieres correr de la casa y todo eso. No, sí. Fortaleciéndose en el poder de la fuerza de Dios. ¿Cómo? Bueno, precisamente dejando que sea Dios el que pelee nuestra batalla. ¿Y cómo es como dejamos que sea Dios? Sometiéndonos. ¿A qué? Sometiéndonos a su palabra, obedeciendo. O sea, ¿se acuerdan lo que el pastor lo decía el domingo, no? Y eso nos mandó un mensaje la semana pasada que decía, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el pastor nos mandó un mensaje a los pastores y decía, el que habita, el habitar no significa visitar, es el que vive bajo. O sea, ¿qué sucede? Pues la verdad, o sea, lo acabo de decir, nosotros no podemos ganar la batalla. No podemos, espiritualmente nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza para ganar una batalla, por eso necesitamos someternos a Dios. Pablo lo dice bien claro. ¿Qué significa ponernos la armadura espiritual? Bueno, la armadura espiritual es para la protección, pero si usted se fija es el escudo, no es una armadura física, ¿está de acuerdo? No estamos hablando de una armadura física, estamos hablando de una armadura espiritual. ¿El escudo de qué? De la fe. ¿El cinto de qué? De la verdad. ¿La coraza de qué? De la justicia. ¿El yelmo de qué? De los zapatos, el apresto de qué? Del evangelio, de la paz. Entonces es espiritual. Debemos caminar en la verdad. O sea, porque si usted vive una vida de mentira, si tiene incredulidad, entonces, ¿cuál es su armadura? Pues el enemigo va a ser de las suyas, bien fácil, pero por eso dice que debemos de vestirnos, ¿no? ¿Para qué? Mire, regrese a Efesios, por favor. Ahí lo dice bien claro, en Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Fíjese lo que dice, resistir, no dice para que ganes o para que pelees, no, dice para que resistas en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces, es Dios el que pelea nuestras batallas. Hay un pasaje muy padre en Segunda de Crónicas 20, si me acompaña, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aquí, no lo vamos a leer todo, pero hay palabras, se lo voy a tratar de parafrasear. Vemos aquí que dice el verso 1, dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, o sea, los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Aquí está hablando de una guerra física. Eran los enemigos del pueblo, eran los enemigos de Israel. O sea, Israel era el pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Contra quién se estaban metiendo los amonitas y los moabitas? Contra los hijos de Dios. Entonces, aquí vemos una guerra física. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, al rey Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, Josafat, y dice, ¿y Josafat qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo?
Pues espiritualmente dice que él consultó a Dios y los hizo y puso en ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? Verso 4. Estoy leyendo. ¿Está leyendo conmigo? Verso 4. ¿A quién le pidieron socorro? A Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, ahí fíjese, ellos fueron y consultaron a Dios y pidieron ayuda a Dios, y en el verso 6 dice, Jehová Dios, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? O sea, él está diciendo esto, ¿no? Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio en todos los reinos de las naciones? ¿Qué está haciendo Josafat? Reconociendo el poder de Dios, así es sencillo. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta causa. Y a causa de nuestras tribulaciones, fíjese, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, ¿y qué? Y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. Y he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, fíjese lo que dice ahí, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, aquí está bien, esta era una lucha, esta era una guerra física, pero sin embargo, ellos reconocían, y a veces tenemos esa parte, ¿no? De que tenemos una situación en la vida que no sabemos qué hacer. Alguna enfermedad, alguna situación X, y no sabemos qué hacer. Tenemos que ir delante de Dios y la ayuda viene de Él. Entonces vemos, dice en el verso 17, vaya al verso 17, dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y vemos aquí ya hasta el verso 20, ¿verdad? Dice que al día siguiente, dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Fíjese, era una guerra física, ¿sí o no? Era una guerra física, pero sin embargo, ¿cómo se venció? A través de ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, espiritualmente hablando. ¿Qué hicieron? Josafat puso a todo el pueblo a cantar alabanzas y ordenanzas y todo eso, y los enemigos entre ellos mismos se derrotaron, y ellos ni las manos metieron porque Dios lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a la obediencia a Dios, someternos a la palabra de Dios. Repito, nosotros no tenemos el poder para vencer a ningún enemigo en el área espiritual. Por eso dicen, tu lucha no es contra sangre y carne. O sea, ninguno de nosotros por nosotros mismos podemos vencer al enemigo. ¿Está de acuerdo? O sea, y eso es precisamente el engaño de mucha gente que dice, no, yo a la hora que quiera.
Es como el hombre que está ahí conquistando a una mujer en su trabajo y el amigo que de veras es un amigo va y le dice, oye, te estás metiendo en problemas, al rato vas a caer en las redes de esta mujer y al rato vas a andar en pecado, vas a adulterar. Ay, estás loco, tengo mucha fuerza de voluntad, somos amigos nada más, no tengo nada que ver. Te estás metiendo mucho, no pasa nada. ¡Sas! Al rato lo atrapó y cayó. ¿Por qué? Porque pues, el peor error que podemos hacer nosotros los cristianos es sentir que por nosotros mismos podemos vencer. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso es hacer a Dios a un lado. Nosotros necesitamos a Dios para pelear todas las batallas en nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar, claro, conocer la palabra, orar y caminar en obediencia y dejar que sea Dios el que pelee nuestra batalla. De verdad, así es como tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces vemos ahí todos los ejércitos que se levantan en el mundo espiritual y así es como necesitamos hacerlo. Espiritualmente no los vemos, ¿contra quién vamos a pelear? Entonces, pero ¿qué me dice de la amargura, del egoísmo? Todo eso es espiritual, aunque tú sabes que estás lleno de amargura contra alguien. ¿Cómo vas a pelear? Bueno, sometiendo tu vida. Sañor, perdóname, Señor, yo no quiero sentir ya esta amargura. Ayúdame, Señor. ¿Cómo puedo vencer? Perdonando para sanar un corazón herido, un corazón lleno de amargura. Y así es como vamos ganando las batallas espirituales en la vida. Por ejemplo, el esposo, ¿no? Que ofendió a la esposa y está la esposa resentida y todo eso. ¿Quieres ganar la batalla tú como esposa? Perdónalo. Tú como esposo ofendiste a tu esposa y pide perdón. Entonces, esas son las batallas. O sea, por eso yo le decía que a veces pensamos que, como decimos en las regiones celestes, pensamos que andamos ahí peleando vestidos de astronautas y todo eso. No, es la vida diaria. La vida diaria está llena de batallas espirituales. Cuando vas en la calle y se te mete el del carro y te echa pleito y todo eso, tú decides. Si sometes tu carne, porque la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es la paz. Entonces ahí es como vamos venciendo, como vamos caminando, ¿no? Entonces solo Dios puede fortalecernos, defendernos y librarnos del poder, la maldad y las artimañas del diablo. Nuestro enemigo puede ser fuerte, pero Dios es más fuerte. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Es como el niño, ¿verdad? Se le pone uno grandote, la verdad, ahí, o que le echa pleito, y pues el niño está así, ¿no? Ahorita se me viene a la mente alguien, algo que sucedió en la vida real, ¿no? Esa nos la platicó el pastor Chuy ahí en el instituto, en la iglesia donde estaban. Dice que había 2 hermanos ahí que estaban estudiando, uno ya falleció, ¿verdad? Que era pastor y el otro, los 2 estaban internados ahí. Pero un día dice que llegaron jóvenes y le echaron pleito a uno de los hermanos. Pero el hermano era el más pequeño y estaba flaquito, ¿verdad? Estaba flaquito ahí, todo eso, y los hermanos le echaron pleito. Y entonces dicen que ellos el hermano no se dio cuenta que vino su hermano mayor, y su hermano mayor, no, pues estaba grande, medía como 1.80, 1.90 y estaba fornido, ¿no? Entonces cuando llega, el hermano mayor no hizo nada y se puso solamente detrás de él. Y lo vieron los otros amigos y se fueron corriendo, los que le echaban pleito se fueron corriendo. Entonces el muchacho se sintió y dijo, el flaquito dijo, qué buena onda, los asusté, ¿no? Entonces cuando se da vuelta, pues ve al hermano que estaba detrás de él, ¿no? Entonces él ni metió las manos, o sea, él se sentía protegido por su hermano. ¿Por qué? Pues porque el hermano tenía todo el físico como para enfrentarse con cualquiera, ¿no? Y él no. Entonces es lo mismo que sucede con nosotros. O sea, nosotros no tenemos el poder ni la fuerza para pelear solos contra el enemigo. Por eso Dios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nosotros, no. O sea, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos y dependemos de Dios. ¿Me explico? O sea, así es.
O sea, y eso es lo más seguro, ¿no? Timoteo 4, segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor. Verso 17. Segunda de Timoteo 4, 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Fíjese, aquí esta parte. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le decía? ¿Se acuerda cuando Pablo decía, Señor, quítame, ¿qué? El aguijón, ¿verdad? Y todo eso. Y le dijo Dios, bástate mi gracia. Y la palabra ahí dice, bástate mi gracia porque mi poder, o sea, Dios hablando con Pablo, dice, mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Cuando tú eres débil, ¿qué dice? Es cuando eres más fuerte. O sea, cuando tú reconoces delante de Dios y decís, Señor, híjole, esta batalla, Señor, con mi esposo, Señor, tengo este problema, esta batalla con mi esposo por su alcoholismo, o tengo esta batalla con mis hijos por las drogas, Señor, no puedo. Esta batalla es más difícil, Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar y simplemente el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, cuando nosotros debemos de reconocer nuestra incapacidad humana para vencer, necesitamos la ayuda de Dios, de verdad, en todo momento necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, por eso nuestro enemigo puede ser fuerte, pero Dios es más fuerte, ¿sí? Dios pone a nuestra disposición el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Dios en el cielo. Nuestros enemigos son derrotados, fíjese, nuestros enemigos son derrotados a través de la victoria de Cristo sobre ellos en la cruz. Así, entonces, eso es lo que sucede. Cuando David se enfrentó al gigante filisteo, a Goliat, reconoció que su lucha no era en última instancia contra sangre y carne. Goliat se burló de David y maldijo a su Dios, diciendo, ¿verdad? ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Esto está en 1 Samuel 17. Pero David, confiando en la fuerza del Señor, fíjese, David confiando en la fuerza del Señor y en su gran poder, respondió, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El otro lo estaba enfrentando físicamente y David lo enfrentó, ¿qué? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque David, si se hubiera puesto humanamente al tú por tú David contra Goliat, ¿lo hubiera vencido? Al tú por tú. No. Por más, o sea, la Biblia nos habla mucho de era un gigante. Entonces, ¿qué hizo? Dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Y luego ahí en el 17:47 declaró David, porque la batalla es del Señor. Y así debemos hacer nosotros cuando nos involucramos en la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. La victoria depende del Señor, no de nosotros. Que Dios le bendiga. Nos quedamos aquí.